Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Me alegro de veros, los que tenéis la cámara encendida. Y bueno, en caso de que todavía no me conozcáis, pues mi nombre es Stefan Ruiz. Trabajo en la agencia IREA, futura Trade o Trade, y estoy trabajando en la coordinación del programa Scale Up Andalucía, ¿no? Que se enmarca en las actividades de CSEAN, que es el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network, ¿vale? Bueno, os quería dar la bienvenida a todos al séptimo webinario, ya van 7 del programa Scale Up. Voy a ponerlo. Un momento, voy a silenciar. Entonces, como decía, sí, bienvenidos al séptimo webinario del programa Scale Up. Los anteriores están todos grabados y publicados en la web de CSEAN. También informaros que este webinario se va a grabar y se va a difundir, ¿vale? O sea que os tengo que avisar. Bueno, esta mesa, como sabéis, versará sobre los fondos de capital riesgo de la Junta de Andalucía, que se ha puesto a disposición de las empresas andaluzas, y estará moderada por Stefan, mi tocayo, Stefan Matesius, jefe de instrumentos financieros de IDEA, quien introducirá a los demás representantes de estos fondos, de estos gestores de fondos. Y bueno, tras la exposición y los distintos comentarios y aportaciones, se abrirá al final una ronda de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, y tomando notas y espero que sea de provecho para todos, ¿vale? Pues nada, Stefan, the floor is yours. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Stefan. Nuestro Stefan francés en la agencia IREA. Yo soy de Alemania. Un placer teneros aquí. Voy a dar una pequeña introducción a la estrategia que tenemos detrás de estos fondos de capital riesgo que recientemente se han lanzado y que están gestionados por 3 entidades o 3 gestoras privadas. Pero primero voy a intentar dar una pequeña introducción a ver si soy capaz de hacerlo. ¿Se ve o no? No. Ahora sí, ahora perfectamente. Ahora sí, qué bien. Sí. Vale. Voy a empezar. Es una presentación, espero, no más de 5 o 10 minutos. Para justificar un poco cuál es el papel de la administración pública en cuanto al diseño o la implementación de instrumentos financieros, en este caso de capital riesgo. Si clasificamos las empresas en 3 tipos, en empresas tradicionales y empresas startups, de lo cual hay una pequeña parte de un 5% que son, vamos a decir, los high growth startups o bueno, que están en fase scale, y el otro 25% son startups, pero no, bueno, son nuevos, pero no tienen una evolución exponencial, y un 70% empresas convencionales, ¿vale? ¿Cuál es su aportación a la creación de empleo neto? Y vemos que el 70% del tejido empresarial no aporta 0 al empleo neto, mientras el 5% de las empresas, y vosotros sois hoy 10 empresas que pertenecéis a este grupo, aportan 2/3 de todo el empleo neto que se crea, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración pública, es primordial y muy importante apoyar estas empresas, porque al final es política de empleo para nosotros, ¿no? Entonces, ese 5% es muy importante para la administración pública. ¿Cómo ha cambiado las necesidades de las empresas a lo largo del tiempo, ¿no? En los años 70, pues la industria o el tejido empresarial necesitaba sobre todo la financiación de activos tangibles, maquinaria, modelos muy fabriles,
y poco era intangibles o circulantes, ¿no? Eso ha cambiado con el tiempo. Hoy la economía está muy basada en conocimiento y +D. Y hoy en día el 80% de las empresas necesitan financiación de intangibles y circulantes y mucho menos activos tangibles. ¿Qué pasa? La financiación tradicional bancaria tenía mucha facilidad de financiar activos tangibles, porque al final suponen garantías, ¿no? para la banca, mientras la financiación de circulantes e intangibles es mucho más complicado para la banca. Entonces, lo he puesto aquí en verde, la financiación de circulantes e intangibles es bastante problemático para la banca. Ahí pues hay que buscar al final soluciones que se llama financiación alternativa, capital riesgo, deuda subordinada, etcétera, que son, vamos a decir, players en el mercado, players financieros no bancarios, ¿vale? Que eso es realmente lo que se necesita. Ahora vemos cómo es la oferta, ¿no? de esos tipos de financiación comparado con la financiación bancaria. Mientras en United States y UK gran parte del mercado ya está basado en financiación alternativa, es decir, más que la mitad o casi 2/3 del mercado americano es financiación alternativa y muy poco financiación bancaria. España e Italia, el sur de Europa, está muy basado todavía en financiación bancaria y hay poca financiación alternativa. ¿Qué pasa? Que en España hay un mismatch, ¿no? No hay una coherencia entre la necesidad de financiación y la oferta de financiación, ¿no? Digo que lo que se necesita es financiación alternativa para financiar intangibles y circulantes, mientras la oferta es deuda bancaria, ¿vale? Por lo tanto, ahí viene el papel de la administración pública, ¿no? Digo, el papel nuestro es corregir este fallo en el mercado de equilibrar la demanda con la oferta y poner instrumentos financieros alternativos en el mercado y ahí acelerar o catalizar el mercado hacia un mercado más de financiación alternativa. Y de ahí viene también nuestra iniciativa de lanzar 3 fondos de capital riesgo para Andalucía, ¿vale? Básicamente, la estrategia nuestra desde la administración pública es, por un lado, corregir el fallo del mercado aquí en el pirámide, en la parte verde, que es, las empresas de alto crecimiento con modelos de negocio exponenciales, con instrumentos de equity, es decir, capital riesgo de startup y de expansión, pero también ayuda a la empresa más tradicional o con modelos de negocio lineales, pero ahí hablamos más de mecanismos de avales de liquidez, avales de creación y avales de competitividad a través de la banca, ¿vale? Pero hoy hablamos del pico verde aquí arriba, ¿vale? Respecto a instrumentos financieros completamente privados, la administración pública tiene al final 2 criterios de inversión, o lo llamamos double bottom line, ¿vale? Que por un lado hablamos de la viabilidad de la empresa. Todas las empresas tienen que ser viables y esta viabilidad valora el intermediario financiero que a continuación van a dar su presentación. Entonces, ahí en la viabilidad pues hay que analizar la estrategia, oportunidad de negocio, todo lo que conocéis ya, ¿no? Hay un USP, un propuesta de valor diferencial, hay que analizar el mercado, cómo es el estado de la estrategia comercial, logros comerciales, el potencial innovador, el equipo,
cuáles son los coinversores, etcétera, y también el potencial de repago o el escenario de salida. Pero por otro lado, existe la llamada elegibilidad, que eso viene, definido por la regulación europea, porque el origen de nuestros fondos viene de Europa, que imponen algunas reglas, ¿no? Y básicamente, algunas reglas básicas. Primero, es importante el tamaño y la fase empresarial de las empresas. En nuestro caso, necesitamos siempre una vinculación con Andalucía. También la situación financiera es importante. Nunca podemos entrar en empresas que están en situación de crisis. Y también no pueden tener deuda en fase ejecutiva con las administraciones públicas, ¿vale? Ese sería un criterio de exclusión. También los proyectos necesitan cumplir ciertas finalidades, ¿vale? El proyecto que se financia no puede estar ya financiado, es decir, no podemos refinanciar algo que ya está hecho, ¿vale? Y al final la finalidad deben ser CAPEX o OPEX, ¿vale? Pero no arreglar los pasivos de una empresa, ¿vale? Y la operación financiera también tiene que ser elegible, que tiene que estar dentro de un marco de ciertos importes, un precio. No podemos financiar operaciones de cash out, todos son cash in, es decir, las operaciones que hacemos en capital de riesgo son ampliaciones de capital, ¿vale? No compra-venta de otros socios, ¿vale? Esos son los criterios de elegibilidad y cada proyecto tiene que cumplir los dos, ¿vale? Ahora, ¿cómo está estructurado el fondo de capital riesgo y cuál es el papel de la agencia IDEA? Veis en el centro el fondo de capital riesgo, ¿vale? Las reglas del fondo, como he dicho antes, lo ponemos nosotros a través de la elegibilidad, pero también el intermediario financiero puede dar una parte, que es la parte privada, en el reglamento del fondo. Lo que hacemos nosotros como agencia IDEA es, nosotros ponemos gran parte del patrimonio del fondo, según el fondo es entre 60 y 90% del patrimonio, pero se exige también que haya inversores privados en paralelo en las mismas condiciones que aportan entre 10 y 40%. Nosotros después seleccionamos a través de un proceso de convocatoria pública los intermediarios. Es decir, los 3 intermediarios que tenemos a continuación han sido los ganadores de los procesos de selección. En total eran, creo que, 15 competidores. Y el intermediario, con sus criterios privados, valora la viabilidad de las empresas y negocia los términos de las operaciones, siempre dentro del marco o dentro de la elegibilidad que he marcado antes de las empresas, ¿vale? Pero básicamente nosotros como agencia IDEA ponemos las reglas y parte del dinero, pero no participamos en las decisiones, ¿vale? Es puramente el intermediario financiero. Y aquí un mini resumen de los 3 fondos que vamos a ver a continuación. Tenemos 3 intermediarios financieros. Uno con quien vamos a empezar es Quadriga Asset Managers, ¿vale? Después tenemos, Quadriga Asset Managers, que gestiona el fondo Sherry Startup VC FCR, ¿vale? Es un fondo que invierte en empresas de startups. El patrimonio en el fondo es 10,1 millones, de los cuales 8 millones aporta la administración, y tenemos una estimación de operaciones de entre 10 y 20 operaciones que va a tener a lo largo de su periodo de inversión, que termina dentro de 2 años y medio. Después vemos 2 fondos de expansión. El fondo de expansión 1 está gestionado por Alta Capital Desarrollo. El fondo se llama Alta Cap Andalucía FCR. Este tiene un patrimonio de 15,1 millones de euros con 10 millones públicos.
Aquí estimamos más o menos 6 a 12 operaciones a lo largo del tiempo. Y tenemos también Axon Partners Group, que gestiona el Fondo Cooperación Bética de Expansión Empresarial, FCR. Es un fondo de 25 millones con 19 millones públicos y también más o menos 6 a 12 beneficiarios, vamos a ver. Muy bien, eso era un poco la introducción. Si os parece, empezamos ahora con Vicente, que es el representante de Quadriga, el fondo Sherry Venture, para que nos des un resumen de vuestro fondo, qué tipos de empresas buscáis, cuáles son los criterios de inversión, qué aportáis vosotros a las empresas. Pues te paso la palabra, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Estefan. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir un pequeño vídeo. Muy bien, pues por haceros un resumen de lo que queremos hacer. Queremos invertir en oportunidades que a otros les parecen imposibles. Fijaos que tacho lo de imposibles porque esa es la única línea roja que nosotros vamos a poner. Este es un fondo copia de uno que yo tenía en Estados Unidos, con los que os suene Singularity University, y que fue muy exitoso y queremos replicarlo ahora aquí con ayuda de la Junta. ¿Vale? ¿Qué es Sherry Ventures y qué queremos hacer de diferencial en Sherry Ventures? Nosotros no queremos ser meros aportadores de dinero. Nosotros queremos dar ideas, contactos, capital, metodología, talento, tecnología e innovación. Y queremos buscar pues, entre 20 y 25 ventures a las que invertir y aportar esa proposición de valor que ahora os comentaré. ¿Cómo lo hacemos y cuáles fueron los resultados que obtuvimos en Estados Unidos y en América Latina? Miren, nosotros multiplicamos por 7 lo que invertimos en Estados Unidos. Esta es la gráfica de invertir en innovación y tecnología. Y en innovación y tecnología casi todo falla. Como ven aquí, el 97% falla. Es decir, el 97% multiplica por 0. Y el 3% no solo es exitoso, sino que es muy exitoso, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de multiplicar por 10, por 100, o por 1000, o por 10.000, ¿vale? Entonces, lo realmente que nos ocurrió en Estados Unidos fue, bueno, multiplicar por 7, pues si uno ha invertido en Dropbox, aunque falle en el resto, pues ya ha multiplicado por 7. Lo diferencial que tuvimos es que el 70% de nuestras inversiones fueron exitosas. ¿Bien? ¿Y cómo lo hicimos? Básicamente haciendo 3 cosas. Una, centrándonos en el B2B y en el B2B2C. Nada de en el B2C, ¿vale? El B2B es mucho más racional que el B2C y además podemos aportar mucho más. Entonces, ese 3% en el B2B probablemente se vaya al 15%. ¿Bien? Segundo, tenemos un método. ¿Vale? Y el método no se trata tanto de saber cuál va a ser la mejor, sino de evitar las del 97%. Es decir, cómo detectar rápidamente el fallido. Y este es un método que lo tenemos perfectamente desarrollado
y que yo lo aprendí trabajando en otras instituciones y es lo mismo que hacen instituciones como el MIT o Andreessen Horowitz. Es muy similar y nosotros hemos, vamos a decirlo, tropicalizado al mundo latino el método, ¿vale? Y tres, la tercera razón es que nos centramos en ayudar a las empresas a vender, ¿vale? Mayor parte de estas empresas no tienen problemas de dinero, tienen problemas de ventas. Entonces, nosotros les aportamos ese canal de ventas porque en el B2B el gran problema es el ciclo de venta tan largo que tienen. Entonces, normalmente terminan vendiendo en 18 meses. Si nosotros conseguimos vender en 3 meses, la mayor parte de ellas no necesitan dinero. Por hacer un resumen de cómo se invierte en innovación, es que hay 3 fases. Fase 1, donde hoy están los activos digitales y las startups, aquí es prueba-error de la tecnología. Aquí invierten normalmente los business angels. Después pasamos a una fase 2 donde la tecnología ya está aprobada y se meten los fondos de capital riesgo y lo que importa es la producción, producir lo más posible. Cuando la empresa ya tiene un cierto tamaño, pues te compra una empresa más grande o pasas a cotizar en bolsa. Y en la fase 3 lo que importa es la rentabilidad. Entonces, bajar los costes mucho para hacerla rentable. Esta es una curva que existe desde hace mucho tiempo, se conoce como curva S de invertir en innovación. ¿Qué es lo que ha cambiado en los 5, 8 últimos años en el mercado? La fase 1. Hace 10 años, montar una compañía de software costaba 100.000 euros y meses para implementar. Hoy, esa misma compañía se puede montar por 100 euros y un día en implementarlo. ¿Por qué? Porque lo puedo subcontratar casi todo con compañías como Amazon Web Services. Entonces, primera conclusión es que la fase 1 es muy corta y muy barata. Lo que antes se tardaba 2 años, hoy se puede tardar 1 mes, 2 meses, ¿vale? Entonces, fase 1 muy cortita y muy barata. Fase 2. Aquí tienen el ejemplo de Dropbox que todos conocerán. Dropbox sale en 2007, lo que ven al inicio es la fase 1 y después se empieza a disparar en la fase 2 y por último en 2018 entra el IPO, sale a bolsa, ¿vale? Entonces, varias conclusiones. El que se crea que aquí va a ganar dinero cuando esto sale a bolsa, pues se equivoca porque como ven casi no queda subida cuando sale a bolsa. Pero fíjense que la escala es logarítmica. Entonces, la fase 2 no es que esté un poquito inclinada, es que es totalmente vertical. Entonces, fase 1 muy corta y muy barata, fase 2 muy exponencial, casi vertical, y eso nos lo da la tecnología. Esto nos lleva a que los fondos que se están metiendo en inicio de fase 2 o final de fase 1 están obteniendo rentabilidades 5 o 6 veces superiores a las del resto. Esta es nuestra apuesta, a invertir en imposibles que tengan la tecnología un poquito probada o que sean lo suficientemente disruptivos que a otros les parezcan imposibles para invertirles en esa fase 2 y ayudarles a vender. ¿Quiénes formamos el equipo? Antonio es el industrial, los que le suenen la Ginebra Gin Ribes o el Ponche Caballero, pues él está detrás. Joaquín es el tequi, tanto Joaquín y yo somos ingenieros del ICAI, él es mucho más tequi que yo y él es el que analiza si una tecnología funciona o no funciona. Y yo, que soy el inversor, que habré invertido más de 1.000 millones en este tipo de compañías. Algunas inversiones pasadas que hemos hecho, que les puedan sonar, FaceFi, es la que hacen onboarding digital, cotiza en el Euronext, o Wallbox, la que acaban de ver ayer, que ha salido en el Nasdaq. Otras, Cure, agregación bancaria del Reino Unido, Taxfile, impuestos USA, Recarga Pay, Wallet móvil en Brasil, Yape. Este es el wallet móvil que hoy tiene el Banco de Crédito del Perú, el banco más grande del Perú, Hasty, salario bajo demanda, TradeShift, red B2B en la nube. De todas estas, las que hoy son unicornios, pues Cure, Recarga Pay, Wallbox, TradeShift y Hasty. Yape no la cuento porque hoy pertenece solo a un banco. FaceFi o Wallbox son nuestro mejor ejemplo.
FaceFi es alicantina, tecnología espectacular, intentaban venderle a los bancos en España y los bancos en España perdían dinero y por lo tanto no le compraban el producto porque no estaban dispuestos a pagar por algo, por un cliente que ellos perdían dinero. Nosotros nos metimos, les ayudamos a vender en América Latina y hoy tienen 80 bancos en América Latina. Ese es nuestro ejemplo, eso es lo que buscamos. ¿Y qué entendemos por oportunidades imposibles? Y esto es lo que me gustaría cambiar en la mentalidad de las empresas, que piensen en lo grande y que piensen en el imposible. Si yo les pregunto a ustedes si les gustaría tener un Tesla, probablemente todos me dirían que sí, o si su coche fuese similar a un Tesla por las funcionalidades de un Tesla, me dirían que sí, pero si yo les dijese que eso lo pueden tener por $1000, seguramente me dirían que eso es imposible. Bueno, pues les comparto un vídeo de 20 segundos. Bien, como ven, esto no es un Tesla, esto es un Toyota. Esto es un producto que es un pequeño dispositivo con software. Tú eliges el modelo posterior a 2017, lo instalas y convierte tu coche en un Tesla. Esto vale $1000. Y dirán, bueno, pero esto parece un B2C. No, esto para nosotros es un B2B2C, porque nosotros les aportamos 1000 concesionarios donde vender el producto. Esto es lo que buscamos. O sea, nosotros queremos ayudar a conseguir el mejor cliente. Si podemos aportar ese mejor cliente, la inversión nos interesa. Si no, probablemente no nos interese. Buscamos 25 startups para este viaje. Y con esto agradezco otra vez la invitación y paso la palabra. Pues muchas gracias, Vicente. Creo que has dejado bastante claro el perfil de vuestro fondo y el reto que tenéis delante. Luego voy a hacer algunas preguntas. Primero, voy a pasar la palabra a Ángel González de Alta Capital, que presente el fondo de expansión Alta Cap. Gracias. Gracias, Estefan, y a la agencia IDEA por su invitación a este evento, ¿no? Que yo creo que es muy interesante y general por todo lo que habéis hecho por la promoción de estos fondos que hoy tenemos sobre la mesa, que han costado bastante, yo puedo dar fe. Mi idea era presentaros en 4 o 5 minutos lo que es Alter y luego pues el resto pues dedicarlo en concreto al fondo Growth que estamos gestionando, ¿no? Alter es una gestora inscrita a la CNMV, tiene pues ya vamos a hacer 21 años, nos inscribimos en el año 2000, muy enfocada en la inversión en tickets pequeños, entre 1 y 4 millones de euros, y en etapas de Growth Capital, ¿vale? O sea, compañías que ya, digamos, tienen un modelo de negocio que se puede ver, que ya están vendiendo y que están, pues, si no en rentabilidad, cercanas a la rentabilidad. El equipo pues, actual de socios somos Juan Martínez de Tejada y yo. Yo me incorporé en el año 2014, venía de otra gestora anteriormente. Conjuntamente pues tenemos más de 40 años de experiencia en el mundo de las inversiones. Habremos hecho unas 31 operaciones, prácticamente todas desinvertidas. Ahora mismo en la cartera únicamente tenemos 2 participadas, que son Clever Global, que es una compañía que sacamos al MAP, una compañía sevillana, y Dental Company, que es una compañía también de servicios dentales que cogimos con 40 centros y hoy tenemos 99.
Luego, como director de inversiones, tenemos a Ángel Hernández, es un ingeniero de ICAI, y luego 2 analistas, ¿vale? Estamos basados en Sevilla y Juan tiene un pie también en Barcelona. Actualmente, bueno, os contaré el fondo que tenemos. Las participadas que tenemos pertenecen a un fondo anterior que hicimos también con la agencia IDEA, con lo cual es nuestra segunda experiencia como fondo, ¿no? Estamos muy enfocados en compañías andaluzas y por tanto nuestro network está aquí, ¿no? En Andalucía. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que paso un poco a contaros qué es la estrategia y el tipo de operación que podemos hacer con el fondo que nos han adjudicado. Es un fondo de 15 millones de euros, como bien decía Estefan, de los cuales el 33%, 5 vienen de un family office nacional. En cuanto al enfoque, que tenemos un enfoque multisectorial. Consideramos que en cualquier sector puede haber una buena oportunidad, no solo digamos, en mercados muy novedosos, sino también en el mercado tradicional. Alguna compañía, bueno, pues que opere en ese mercado, pero que traiga alguna innovación, pues es bienvenida a este fondo. Nos sentimos cómodos tanto con participaciones mayoritarias como minoritarias. El ticket de inversión, pues lo queremos hacer entre 1 y 2 millones de euros. Nuestro objetivo es hacer entre 6 y 8 operaciones. Tenemos una estrategia como gestora y en este fondo igualmente se conoce como hands-on, es decir, nos gusta estar encima de las compañías, apoyarlas en todo lo posible. No es una estrategia de hacer muchas inversiones para que, bueno, pues algunas salgan bien y otras mal. Nosotros, como solemos decir, no nos gusta que se nos caiga ninguna operación y aunque vaya mal, pues vamos a estar ahí para salvarla porque como hacemos pocas, pues para nosotros son todas muy importantes. Podemos invertir vía ampliaciones de capital o préstamos participativos. El periodo de inversión, pues entre 5 y 7 años. Podemos estar hasta el 2029 según el reglamento, pero bueno, el objetivo sería ayudarla a crecer durante un periodo de 4, 5, 6 años y luego desinvertir, ¿no? ¿Qué pensamos que podemos aportar? Pues por esta experiencia que tenemos y el networking andaluz, bueno, pues profesionalización. Al final la experiencia, como digo, pues de 2 socios que han hecho muchas operaciones, al final los problemas de las compañías son casi todos los mismos, son de marketing, son de recursos humanos, de estrategia, financieros. Bueno, pues todo esto al final suelen tener las mismas soluciones en unas compañías que en otras y al haber vivido y pasado por ahí, pues te da otra visión, ¿no? Y luego, bueno, pues el proceso de desinversión. También pensamos que un empresario vende la compañía una vez en su vida, seguramente ahí podemos aportar bastante a los promotores para masificar la desinversión en su vida. Bueno, encantado de poder estudiar todas las oportunidades que nos traigáis. Estamos aquí, como decía, en la oficina en Sevilla y apoyaremos al proyecto en todo lo que podamos para que sea exitoso. Esto es un poquito lo que os quería contar. Vale, perfecto. Muchas gracias, Ángel. Pasamos a Axon, al fondo, al segundo fondo de expansión que, bueno, lo gestionáis una gran gestora de Axon Madrid, que tiene su oficina también en Andalucía, aquí en Sevilla. Te paso la palabra, Alfonso. Bueno, gracias, Estefan. Buenos días a ti, buenos días a todos y gracias por invitarnos a esta presentación. Yo lo que tenía previsto, si os parece, es primero, bueno, para contaros un poquito qué es Axon, con unas breves láminas, y a partir de ahí, pues contaros un poco la estrategia básica del fondo que estamos gestionando en Andalucía
ahora mismo. Y para ello, pues voy a compartir, si soy capaz, unas láminas un poco pues para ir sobre Axon. ¿Lo veis? ¿No? Poco a poco. Está... Ah, o sea, sí. Sí, se ve ya. Ahora se ve. sí, ya sí, ya sí. Vale. Ahora se ha movido, ¿no? Sí, Vale. efectivamente. Bueno, pues Axon Partners Group es una empresa española independiente que nace en el año 2006 y que estamos especializados en el sector de tecnología, telecomunicaciones y energía. Tenemos presencia en 7 oficinas distintas. La oficina principal está en Madrid, tenemos una oficina en Sevilla, después tenemos oficinas en Bogotá, en México, en Bruselas, en Estambul y en Riad. El enfoque a estas dos industrias en las que estamos especializadas la hacemos desde 3 unidades de negocio. Una de inversión, que es la que precisamente gestiona el fondo que tenemos en Andalucía, una de advisory de consultoría, donde principalmente hacemos proyectos de advisory de política pública, regulación y estrategia, o sea que trabajamos normalmente para gobiernos y para incumbentes en estos dos sectores, en cosas como, pues, por ejemplo, nos dedicamos a hacer pues subastas de espectro para adjudicación de licencias de 4G o ayudamos, por ejemplo, a gente como la Comisión Europea para el desarrollo del 5G en Europa, ese tipo de proyectos de alto calado estratégico, y después una parte de wealth management, ¿no? La firma, como digo, pues tiene más de 15 años ya de vida, ¿no? Y tenemos 85 empleados en total en las distintas oficinas. A nivel capital riesgo, acorde con Preqin, que es la base de datos más importante de la industria de capital riesgo del mundo, pues en el año 2019 estábamos dentro de los 50 mejores VCs del mundo desde el punto de vista de consistencia de retornos, y en la misma base de datos en el año 20, en el año pasado, en la categoría europea estábamos el número 4 de Europa. Hacemos nuestra actividad de fondos, que ahora veréis, pues la hacemos tanto de inversión directa como también tenemos un vehículo de fondo de fondos. Como os decía, pues nacimos en 2006, son 3 unidades de negocio, en total gestionamos 775 millones de euros a día de hoy. Hemos desarrollado 3 proyectos incubados dentro de la propia compañía, donde no somos inversores sino emprendedores. 85 empleados, los 775 millones están distribuidos en 8 fondos distintos de Venture Capital. Hemos hecho 2 IPOs dentro de nuestro portfolio, 14 exits, 40 compañías invertidas, un múltiplo agregado de 3 veces en media de todas las operaciones que hemos vendido. Hemos tenido múltiplos por encima de 10, por supuesto, pero digo desde el punto de vista de portfolio. En nuestra unidad de fondos hemos invertido en otros 19 fondos. Y bueno, al final, en la parte de consultoría, como digo, pues al final trabajamos para todos los incumbentes y reguladores, trabajamos en más de 65 países y por tanto hemos hecho pues más de 500 proyectos de consultoría a día de hoy. En los stakeholders de la compañía, pues aquí hay una lámina que los resume. Como inversores, pues tenemos inversores principalmente institucionales. Casi todos los inversores institucionales españoles son inversores nuestros. Como veis ahí, pues tenemos de inversores a Mapfre, a Fonditel, a Vidacaixa, a Cuchabank, a Bankia, a CaixaBank, Wealth Management, etcétera. Tenemos corporativos como son Telefónica, como son SoftBank. Tenemos supranacionales, como puedan ser el Banco Mundial a través del IFC, como puede ser el Fondo Europeo de Inversiones, como puede ser la CAF. Y después también tenemos familias. Después, bueno, en la parte de fondo de fondos y también en conversiones que hacemos en el mundo entero, pues hemos terminado invirtiendo con muchos de los fondos líderes a nivel mundial. Aquí son algunos de los coinversores que tenemos en algunas de las participadas que tenemos. Pues hemos convertido con gente como Axel, como Andreessen Horowitz, como Index, como Google Ventures, como Northon, como Atómico, etcétera. Y esto es muy importante porque el networking que nos da esto, ¿no? Nos permite, pues, en definitiva, ayudar mucho más a las compañías en las que terminamos invirtiendo, porque no dejan de ser compañías que eventualmente pues, pueden necesitar más recepción de capital y tener un buen acceso a inversores internacionales de primer nivel, pues yo creo que es un factor bastante diferencial, ¿no? Y después en instituciones gubernamentales y clientes privados, pues ahí se resumen algunos de los clientes e instituciones para los que hemos trabajado en el área más de advisory, que como digo, principalmente pues son reguladores de gobiernos y después los incumbentes en esas industrias. En la parte de inversiones, pues por un lado tenemos la parte de inversión de Venture Capital, inversión directa e indirecta, donde en total tenemos 425 millones de euros bajo gestión a día de hoy.
Y como digo, pues hacemos, y ahora lo veremos un pelín más detallado, pues inversiones directas en compañías, que es el caso del Fondo de Andalucía, y después tenemos también pues un fondo de fondos. Ahora, de hecho, acabamos de lanzar el segundo fondo de fondos, ¿no? Donde ahí en ese caso invertimos en fondos, ¿no? Y después, bueno, la parte de advisory, que no es tan relevante, y para no extenderlo, pues no lo cuento, pero ya lo he mencionado lo que hacemos. Y después tenemos una parte de wealth management a través de una marca, bueno, una compañía que es el grupo Axon, pero vamos, tiene una marca que se llama Finicens, donde gestionamos ya 350 millones de euros para más de 16.000 clientes retail. Los resultados que hemos tenido en la parte de Venture pues han sido muy buenos. Como digo, en el ranking de Prequeen, pues a nivel global dentro de los 50 mejores, y a nivel europeo dentro de los 4 mejores. Aquí los veis, nuestros fondos de inversión directa en Europa, que son el ICT 1, 2 y 3. Son fondos, por ejemplo, el 1 ya está invertido y desinvertido completo, y tuvimos un múltiplo bruto de 3,2 veces, un TIR del 67%. El 2 pues va a 2,4 y un múltiplo del 19%. El 3 va a 4,2 y un múltiplo del 53%. Perdón, una IRR del 53%. Ahora estamos invirtiendo el fondo 4, que es un fondo de growth de 150 millones para Europa. BCE es este fondo que tenemos en Andalucía, gracias al concurso que ganamos, que lanzó la agencia IDEA, que es un fondo de, ahora lo cuento más, 25 millones de euros, y que está enfocado a growth, pero dentro de la región andaluza. Y después tenemos pues fondos en nuestra unidad de impacto, en uno que es en India y otro en América Latina, que se llama Verigo Ventures, y tenemos un fondo de fondos que se llama Aurora. Ahora estamos lanzando el Aurora 2, y un fondo de Corporate VC con las empresas públicas de Medellín, que es una utility bastante grande en América Latina, colombiana, que se llama Next Utility Ventures. Y aquí, bueno, hemos hecho inversiones inversiones directas pues en Europa, en América Latina y en India, principalmente. Algunas de nuestras compañías pues están ahí mencionadas. Y después, bueno, hemos tenido, pues como decía, pues algunos casos de éxito, o bastantes casos de éxito bien interesantes, ¿no? Algunos, por ejemplo, en España, como Hola Luz, bueno, pues ahí llevamos un múltiplo de 17 veces, ¿no? En nuestro capital invertido. En la parte de fondos, y esto es muy importante entenderlo, o sea, la parte de fondos hemos hecho 19 inversiones en fondos distintos. Somos inversores en fondos de reconocidísimo prestigio internacional, como puedan ser Atómico, como puedan ser Northon, como puedan ser LSP, como puedan ser Gilde. Y al final esto es muy importante porque, en definitiva, al ser nosotros inversores en estos fondos, ¿no? Pues nos da un acceso muy preferencial a tener un diálogo cuando también alguna de nuestras compañías directas requiere eventualmente pues un posicionamiento o acceso a capital fuera de la geografía española, ¿no? Y al final no es que conozcamos a esta gente porque hayamos estado en un evento con ellos, o por cualquier tipo de relación personal, sino que es que pues nuestra relación con ellos es muy profunda, ¿no? Pues porque al final somos nosotros inversores en esos propios fondos, ¿no? Y ahí, a través de esa portfolio de fondos, pues evidentemente de esta forma indirectamente pues participamos en compañías muy relevantes en el ecosistema de tecnología mundial, ¿no? Como veis, hay algunas de los logos que estoy seguro que os suenan. Y por último, pues en la parte de la unidad de Corporate Venture Capital, pues tenemos de momento solo un fondo de 50 millones, donde hay un inversor que se llama EPM, Empresas Públicas de Medellín, y que básicamente está enfocado al sector de medio ambiente, energía y sostenibilidad de ciudades, con un mandato de inversión pues global, ¿no? Donde buscamos las mejores tecnologías en estas áreas, que eventualmente pues tengan un impacto después en el negocio core de nuestro inversor, ¿no? Finalmente, el equipo más senior dentro de la unidad de inversión pues está liderado por Francisco y por mí, que somos los fundadores de la firma, y tenemos pues a Mauro, a Javier Martín Lujo, a Luis Castañeda, a Miguel Bayone como principals, bueno, a Vicente y a Iván Feito también. Iván es que se acaba de incorporar, y después más senior managers que veis aquí, ¿no? Macarena González, en concreto, que la veis acá, es la persona que lleva el día a día de ejecución del fondo Corporación Bética de Expansión Empresarial. Ella está localizada en nuestra oficina de Sevilla, y lo lleva junto con Javier Martín Lujo, que hace de principal en ese fondo
y que es parte, bueno, es parte de nuestro equipo de inversión directa, ¿no? Y, por supuesto, por mí mismo, que coordino la estrategia de inversión de todos los fondos. Pues esto es un poco Axon, ya está, me lo evito, que es la parte de consultoría, y no quiero dar el rollo de cosas que son irrelevantes. Para esta presentación, ¿qué vamos a hacer y qué pretendemos hacer con el fondo nuevo que tenemos en Andalucía? El fondo es un fondo de 25 millones, donde, como Estefan contaba antes, pues la aportación del capital público de la Junta han sido 19 millones, el resto viene tanto de nosotros como de un family office privado. Y lo que pretendemos hacer es un pool de inversiones entre 6 y 10 inversiones, más en fases de crecimiento, donde ya las compañías pues tengan no solo una tecnología o una innovación, ¿no? Pues probada y en el mercado, sino que además empiecen a tener pues niveles de ventas significativos. Cuando digo significativos, siempre desde la prisma de que son compañías todavía en fases pequeñas, ¿no? Pero lo ideal pues son compañías que tengan pues niveles de venta al menos de 1 millón de euros o algo así, ¿no? Siempre normalmente hacemos capital crecimiento y siempre hacemos capital crecimiento, o sea que al final buscamos invertir en las compañías para potenciar su expansión, ya sea en mercados domésticos o en mercados internacionales. Somos un inversor que nos gusta tener participaciones minoritarias en general, porque en definitiva pues lo que estamos es apoyando a un equipo y tenemos que tendemos a pensar que el equipo, contra más incentivado esté, y quiere decir contra más participación y dueño de su futuro y de destino, más exitoso termina siendo. Hay ocasiones en las que hemos estado en mayoría, pero nuestra participación preferente es estar en una minoría, del entorno del 20 al 40%, idealmente. Pero vamos, hay casos de todo, ¿no? Y al final la propuesta de valor que principalmente hacemos es que, pues, debido al tamaño de Axon, a la presencia internacional, a los distintos fondos en los que participamos, como os he contado, pues creemos que podemos aportar pues positivamente, sobre todo a lo que es el desarrollo corporativo de la compañía, ¿no? Cuando digo desarrollo corporativo es acceso a fuentes de capital adicional, estudio y diseño de operaciones donde pueda haber integración con otras compañías mayores o menores, salidas a bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos evidentemente bastante experiencia en lo que es una operación de compañía, porque al final participamos en muchas, como habéis visto, pero siempre tendemos a pensar que el emprendedor sabe mucho más que nosotros del día a día de su negocio, ¿no? Y esto quizá viene por años de experiencia. Hace 15 años éramos más arrogantes y pensábamos que nosotros no las sabíamos todas. 15 años después, pues vemos que pues no somos tan listos y que los emprendedores son mucho más listos que nosotros en el día a día de su negocio. Por tanto, tratamos de solo contribuir con sentido común en lo que es en la operación del día a día del negocio, pero lo que tendemos es a confiar en el buen juicio y en la capacidad del empresario y del emprendedor de entender su industria mejor que cualquiera y sobre todo mejor que nosotros. Eso sí, lo que tratamos de explicarle al emprendedor y al empresario, que terminan siendo nuestros socios, que donde sí que nosotros tenemos quizá pues más experiencia es en la parte de desarrollo corporativo, y ahí es donde nos gusta que nos vean más que como un inversor, como un miembro del equipo, como un compañero, un socio, ¿no? Que eventualmente pues supla las carencias que eventualmente la compañía pueda tener en esa parte de desarrollo corporativo pues con las nuestras, ¿no? Y eso es pues nuestra ambición. Creemos que en Andalucía hay mucho potencial. Nosotros ya gestionábamos un fondo con la Junta, que fue el año 14, creo, ¿no, Estefan? Que se lanzó por ahí, donde ha habido algunos casos buenos de éxito. Cuando nosotros llegamos en el año 14 a invertir en Andalucía, aquello era prácticamente, o sea, invertir en Andalucía en innovación, aquello era prácticamente un solar, o sea, había muy poquitas iniciativas. Eso ha cambiado radicalmente. Hay muchísimo emprendedor y muchísimas iniciativas muy interesantes. La dinámica en ese sentido es súper positiva y nosotros básicamente lo que pretendemos es capitalizar en ese cambio de dinámica para poder encontrar pues, un portfolio interesante que genere valor para la región y para evidentemente para nuestros
inversionistas, ¿no? Y yo creo que con eso es suficiente, aunque no sé si quieres que añada algo, Estefan, que tú me sugieras o... No, yo creo que está bastante completo lo que has contado sobre la gestora y el propio fondo. Si os parece... Ya estamos haciendo las 3 primeras inversiones, por cierto, del fondo Corporación Bética de Expansión Empresarial, que si Dios quiere, pues terminaremos de formalizar muy pronto y donde, bueno, cumplen los criterios de elegibilidad en principio y además pues son muy, muy interesantes desde el punto de vista de expansión, de las posibilidades de expansión que tienen cada una de ellas. Y con eso lo que os quería decir es que al final estamos a full y que ya estamos, vamos, estamos as we speak firmando esas inversiones, con lo cual lo que queremos es más. Cualquiera que tenga una compañía que crea que amerita cumplir con un poco esta visión de capital crecimiento que tenemos, pues por favor, ¿sabes? Nada más que tenéis que contactarnos a Macarena, a mí o a Javier. Perfecto, Alfonso. Muchas gracias. Empieza la segunda parte de la mesa redonda con preguntas. Quizás para dejar claro, porque eso creo que no se ha comentado, los 3 fondos se han lanzado muy recientemente, es decir, ahora en verano, y Axon ya está con las primeras operaciones, bueno, formalizando primeras operaciones, pero básicamente los 3 fondos tienen todavía su firepower completa, ¿no? Que tienen todavía, está en plena fase de inversión, ¿vale? Que estáis todos a tiempo para que se analice y para que se invierte en los proyectos. Digo, los 3 fondos tienen el mismo horizonte temporal. El periodo de inversión termina a final de 2023, ¿vale? Que es el periodo en que pueden realizar operaciones. Empezamos con preguntas, si os parece, para romper hielo. Voy a empezar con una primera y después vemos cómo, si del auditorio hay preguntas o si nos seguimos con otras preguntas. Mi primera pregunta va en cuanto a los salarios de los propios promotores de los proyectos, ¿no? Que quería saber de los 3. ¿Podéis dar algunas recomendaciones? ¿Qué es salario? Y aquí hablamos de empresas en fase startup, expansión temprana. ¿Qué recomendaciones se puede dar respecto al salario de los promotores? Si debe ser fijo, variable, hay topes máximos y a partir de entonces es un no-go, o si es demasiado bajo indica que sois demasiado prudentes y no sois ambiciosos. ¿Qué recomendaciones o qué conclusiones podéis dar o qué conclusiones sacáis de un promotor que se pone un salario X? Si os parece, seguimos con la misma orden, que empieza Vicente, después Ángel y después Alfonso, ¿vale? Gracias. Gracias, Estefan. Pues por dar algún tip general, yo creo que la retribución del emprendedor tiene que venir principalmente de la parte de equity que él tenga interés. Entonces, por poner un ejemplo práctico que utilizamos mucho, es que en la parte de salario, él tiene que estar en torno a un 30% por debajo de mercado, ¿vale? ¿Y eso quiere decir que tiene que estar apretado? Sí. Y a mí me gusta que esté apretado porque él sacará las castañas del fuego justamente porque esté apretado. No queremos decir que no tenga salario, pero no puede tener un salario por encima de mercado. Vale. En nuestra visión ahí, quizás como coja la compañía un poco ya más en una fase posterior, yo te diría que ahí lo que me parece normal es que tenga un salario de mercado, ¿vale? Que no se pueda, por arriba, que no se pueda considerar que está teniendo un dividendo ahí encubierto, ni por abajo, pues tampoco queremos, no nos parece fair o justo que no cobre lo mismo que podría estar cobrando en otra compañía si tiene la función de primer ejecutivo o director general.
Nos gusta que suele haber un componente fijo y variable, eso en general para todo el equipo directivo, que esté alineado y que tenga un buen incentivo en la desinversión. Pero bueno, como decía, oye, pues tampoco queremos que tenga problemas en casa. O sea, que algo de mercado, te diría. Pues un poco alineado con Ángel, ¿no? Porque también esto ha sido un poco de evolución, de madurez de inversión, ¿no? Nosotros al principio éramos un poco más agresivos en este componente y quizá pensábamos un poco más como Vicente, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día los emprendedores los buenos emprendedores tienen el acceso a capital que quieran. Y por tanto tienen que verse correctamente tratados por el inversor al que participe, ¿no? Porque si no, lo más probable, si consideran que tú pues, no eres fair con respecto a las condiciones que hay de mercado, pues es muy probable que vayan con otro inversor, ¿no? Y esa, pues, la clave es esa, ¿no? O sea, la clave es poder terminar invirtiendo en las mejores empresas y no en las empresas que queden de otros que a lo mejor no las han querido tomar, ¿no? Y al final, pues, el emprendedor, por un lado, pues puede elegir y por otro lado, no puede estar en una situación de tensión donde haya problemas, donde tenga problemas. No sé, yo tengo emprendedores, por ejemplo, que se acaban de divorciar. Uno, por acordarme de alguno, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la compatibilidad de una situación de divorcio con el tener que seguir empujando su empresa, si le aprietas a la parte de salario, pues es posible que flote por un lado o por el otro, ¿no? Y eso no es bueno, o nosotros entendemos que no es bueno para la empresa en sí, ¿no? Entonces, al final, el emprendedor se tiene que sentir correctamente tratado y se tiene que seguir correctamente apoyado. No nos tenemos que olvidar que nosotros inversores, y sobre todo cuando estás en una participación minoritaria, somos acompañantes en un viaje que ellos conducen, ¿no? Eso no quiere decir que hay que sobrepagar, por supuesto, ¿no? Sino que lo que hay que es pagar lo que sea justo y de mercado, ¿no? Estupendo. Tengo otra pregunta. Hay demanda por parte del auditorio para preguntar algo. Si no, continúo. Pues continúo. Siempre nos gusta destacar los ejemplos, las empresas los casos de éxito, pero detrás de cada estrella también hay, como hemos visto en la gráfica antes de Vicente, un porcentaje muy alto de fracasos, ¿no? También dentro de los propios portfolios, sobre todo si hablamos de fase semilla, en vuestra experiencia, ¿cuáles son, digo, las causas principales por qué una empresa fracasa? Si en vuestra respuesta, pensad por favor que las empresas que están ahora escuchando están, no en una fase muy semilla, sino en una fase startup, expansión temprana, ¿vale? Si os parece, hacemos el orden inverso, ¿vale? Que ahora empieza Alfonso, Ángel y Vicente. Gracias. Muy bien. Hombre, pues una empresa tiene muchas más probabilidades de fracasar que de tener éxito, ¿no? Eso es lo que dice la estadística. Y al final, durante la vida de desarrollo de la empresa, pues cada decisión es una oportunidad de fracaso, ¿no? Con lo cual puede fracasar por 400.000 cosas, ¿no? Pero si tenemos que reducir a dos claves, yo diría que la primera es la elección de tu equipo. O sea, al final las compañías no son más que un conjunto de personas. Por mucho que estén en un edificio de 10 plantas y es que son un corporativo grande, pero no dejan de ser un conjunto de personas. Si el conjunto de personas no tiene complementariedad, no tiene un objetivo común, no tiene unos valores comunes y una visión común, pues en un momento dado cada uno empieza a remar un poquito para cada lado y la barca termina destrozándose, ¿no? Entonces, al final es muy importante pues saber que el equipo es potente y no solo potente, sino complementario y que tienen una visión, unos valores y un objetivo común. Ese es uno. Y el segundo, para mí, cada vez estoy más convencido, es en volverse loco con la excelencia del producto que estés haciendo, ya sea un negocio B2C o un negocio B2B.
Hoy en día o piensas por encima de todas las expectativas que te hayas marcado en producto o es muy probable que fracases, ¿no? Porque hay tanta competencia en todo, ¿no? Que al final el cliente o el consumidor termina siendo capaz de discernir bien si el producto es bueno o es malo. Entonces, es verdad que, bueno, una estrategia de marketing adecuada pues ayuda, o que además que si eres capaz de meterte en un negocio que tenga un coste de captación bajo, pues entonces pues te da para más y tal, pero la realidad es que si no tienes un producto bueno, un producto excepcional, y es donde tienes que estar enfocando, las probabilidades de fracaso pues son muy altas. Entonces yo me atrevería a decir que esa obsesión por lo que sea que haga la empresa, más allá de que si va a estar en 20 mercados o en 30 o en 5 canales distintos, el producto sea el mejor que haya en cada uno de los sitios que esté, es la clave, ¿no? Nosotros muchas veces hemos visto errores donde cuando no tienes un producto excepcional, por ejemplo, intentas para que la compañía siga creciendo, hacerla una multinacional cuando en verdad sigue siendo una startup, ¿no? Porque al final, bueno, evidentemente, si yo tengo un producto mediocre, pues vendo un poquito en España, vendo otro poquito en Colombia y vendo otro poquito en Alemania y parece que crece, ¿no? Pero en verdad no termina de consolidarse en ningún lado, ¿no? Cuando en cambio si tienes un producto excepcional, pues la pegas la pegas muy fuerte y no te tienes que ir a ningún otro mercado, ¿no? Hasta, bueno, no sé, un caso bueno para explicar, un unicornio español como puede ser Idealista, ¿no? Idealista con un producto absolutamente excepcional, donde ha conseguido un monopolio de facto en el negocio de anuncios de publicidad en el sector real estate. Tardó, pues no sé, 15 años en irse al primer país y fue Portugal, ¿no? ¿Por qué consiguieron tener una compañía que vale más de 1.500 millones ahora mismo, estando solo a día de hoy en 3 mercados? Pues porque su producto es excepcional y lo único que piensan es tener un producto muy superior a cualquiera de los otros que en su momento lanzaron, ¿no? Entonces, esa segunda obsesión, me atrevería a decir que si no tenéis obsesión en eso, pues es muy probable que fracaséis. Vale. Estefan, si te parece, doy un poco así algunas que tenía, que me he ido apuntando, son varias, ¿vale? Puede haber muchas más, seguro. Pues yo creo que es muy importante el foco, muchas las ha mencionado ya también Alfonso en su respuesta. O sea, el foco, no te puedes despistar y querer hacer encima varias líneas de negocio, varios productos, varios servicios. Oye, ya bastante difícil es competir y sobrevivir con un producto o un servicio en concreto y para unos clientes. Y por ahí también creo que es importante saber escuchar, o sea, no saber escuchar a tus socios, a terceros, a tu equipo de abajo. Creo que ahí el empresario tiene que estar muy abierto a escuchar y a tomar decisiones en base a información. O sea, la intuición también es importante, pero también la rigurosidad de la toma de decisiones en base a datos. Otro que podríamos englobar, que sería el financiero. Oye, hay que controlar la caja y saber dónde se está metiendo uno y saber tener un plan A, un plan B y no ser, oye, que me voy a diluir algo más y tal, sí, pero si te haces una buena ampliación de capital que te dé un colchón para fracasos, porque muchas veces los negocios, y más cuando se inician, pues son prueba y error, pues hay que ir probando y tienes que tener bueno, pues un plan B y un plan C que tendrá que estar soportado con dinero, ¿no? Creo que la definición estratégica es muy importante también. Hay que ver qué valor añadido tienes para tus clientes, pero también para tus proveedores, porque al final para que haya un negocio tienes que también ser capaz de tener proveedores, ¿no? Y para esto le tendrás que dar un valor añadido también al proveedor. Y bueno, creo que la elección de los socios es importante. Oye, tener unos socios leales que van a estar ahí contigo, que van a estar cerca tuya y que creo que también muchas compañías se fastidian porque no hay un entendimiento entre los socios promotores o el socio financiero. O sea, que hay que buscarse buenos compañeros de viaje. Esas son las que os quería comentar. Muy bien, pues yo la primera coincido plenamente con Alfonso, es el equipo, que tenga la misma cultura,
que sean complementarios, los egos matan los negocios. El segundo punto, un poquito diferencial, es que en innovación es tan malo llegar tarde como llegar pronto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que siempre tiene que existir una urgencia por parte del cliente y que la solución no puede ser una solución que mejore un 10% el status quo. O sea, WhatsApp no es un 10% mejor que los SMS. WhatsApp es 1000 veces mejor que los SMS. Entonces, la solución tiene que tener un cliente amenazado o con una urgencia y además la solución tiene que ser extraordinariamente mejor que lo que hay, que viene muy en línea de lo que decía Alfonso del producto extraordinario. Es decir, que la proposición de valor sea mucho mejor que lo que hay. Esas dos serían para mí las principales. Pues yo creo que hay un gran consenso, ¿no? de por qué fracasa o no fracasa una empresa. Lo que pasa no se garantía. En el manual lo hemos leído todo. La cuestión es encontrar la compañía que cumpla con eso, que eso no es tan fácil ya. Mira, aquí hay una pregunta de Florian Kammerer. Muy buenos días. Muy buenas. Venga. Compatriota Stefan, encantado de conocerte. Hola, Florian. Aló. Yo tendría una pregunta para Vicente, ante todo, pero por supuesto que todo el mundo me puede contestar. ¿Cuáles diríais que son para vosotros factores de éxito, digamos, de las empresas de innovación y tecnología? Gracias, Florian. Muy buena pregunta. Mira, para mí el éxito en la innovación depende de 3 factores. Uno es la urgencia, como decía antes. Otro es el modelo, que es la idea, y otro es el proceso. La urgencia es importantísima, el proceso, que es la ejecución, es importantísimo, y la idea, contrariamente a lo que mucha gente piensa, casi no vale nada. Y después hay un cuarto factor, que es la suerte. Es decir, para esto hay que tener siempre un poquito de suerte de estar en el momento adecuado con la gente adecuada. Pero las empresas o las startups creen que la idea vale mucho más que la urgencia y vale mucho más que la ejecución o el proceso. Nada que ver. La idea, si no se te ha ocurrido esa misma idea, si no se les ha ocurrido a 10 personas más en este mundo, ya os digo yo que eso no es buena idea. Gracias, Florian. Espero haberte aclarado. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Florian. ¿Hay más preguntas? Si no, voy a seguir con una más, que es sobre la valoración de las empresas, ¿no? Hay muchas metodologías, matemáticas o de múltiples, NPV, etcétera. Pero estamos hablando de empresas con poca historia, ¿no? Con mucha proyección que puede variar muchísimo. Entonces la proyección del negocio es algo muy complicado y muy incierto. Entonces, una vez que tenéis claro que queréis invertir en una empresa, ¿cuál es vuestro approach o cuál la metodología o las metodologías para llegar a una valoración y consensuarlo con la empresa que donde queréis invertir? Empezamos con Ángel, ¿vale? Vale. Y después, si os parece, Vicente y Alfonso. Pues nosotros habitualmente, pues hemos hecho 30 inversiones que hemos hecho, que algunas de ellas eran en fases iniciales, otras no tanto, ¿no? Pues bueno, hacíamos normalmente valoraciones en función de múltiplos, descuentos, más tradicionales. Cuando nos enfrentamos a compañías como en las que todavía hay poca historia y poca cuenta de resultados, ¿no? Bueno, pues entendemos que hay que ser flexibles e ir a sistemas en los que, digamos, hay un ajuste. Al fin y al cabo, se haga una valoración inicial que puede ser un poco teórica
y que luego, conforme el desempeñe el proyecto y evolucione, pues puede haber ajustes en la participación o en la escalada de la venta, pues puede haber, oye, pues primero retornar en función de las aportaciones económicas. Es un poco lo que nosotros estamos haciendo cuando nos enfrentamos a proyectos que aún no están con una cuenta de resultados o que tienen o es pequeña todavía para el potencial que tienen, ¿no? Pero bueno, al final siempre nos gusta hacernos unas proyecciones basadas en si hay históricos, pues históricos, y si no, pues basadas en bien soportadas, ¿no? Las hipótesis. Con eso, que ya es un primer paso, pues yo creo que siempre nosotros somos flexibles y normalmente siempre hay un alineamiento de intereses, que no puede ser hoy que gane uno y pierda el otro, que no tiene mucho sentido, ¿no? En estos proyectos iniciales, pues seguramente llegaremos a un acuerdo. Hay que estar abiertos. Y luego, en cuanto a los derechos políticos, pues igual, como decía al principio, nos sentimos cómodos en la minoría, mientras hay un pacto de socios razonable que defienda los intereses de ambas partes y tal. También cuando estamos en mayoría lo damos al minoritario. Pues, y si no, siempre cabe la opción del préstamo, meter en la estructura el préstamo participativo, que muchas veces pues es un componente que evita estos problemas iniciales de valoración, que yo creo que no es donde está, que pueden solventarse con estas herramientas que comentaba. Muy bien, yo haría dos reflexiones. Una que siempre digo, si en 10 minutos no estamos de acuerdo en la valoración, lo más probable es que no nos pongamos de acuerdo. Pero, es decir, como bien decía Ángel, la cosa es encontrar un modelo ingenioso para que las dos partes se sientan que han sido tratadas justamente, ¿vale? Ahora, otra segunda reflexión es que el emprendedor entienda que cuando nosotros damos una valoración de una de estas empresas de 20 millones, no estamos diciendo que vale 20 millones. Lo que estamos diciendo es que existe una probabilidad del 2% de que valga 1.000 millones. Es decir, lo que quiero tener claro es que eso puede valer 1.000 millones y que hay alguna probabilidad de que esa empresa en concreto lo llegue a conseguir, ¿vale? Entonces, lo que nos tenemos que poner de acuerdo básicamente es cómo llegar a los 1.000 millones y por qué ellos y no otros tienen más probabilidad de llegar ahí. Gracias. Pues lo de la valoración es lo más difícil, así como de sacar un número, ¿no? Porque al final en verdad, es bastante, no sé si la palabra correcta es subjetivo, pero en definitiva con compañías donde tienes pues, proyecciones de crecimiento del 50 o el 100% en un business plan o demás, pues con que baje, con que en lugar del 50 al 100%, en lugar sea un 30 o un 60, que ya está bien, pues ya la compañía vale la mitad, ¿no? Entonces es difícil, en nuestra opinión, hacer un modelo, ¿no? Lo hacemos, sí, lo miramos, sí, pero la realidad es que está perfectamente hecho para no cumplirse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues uno es, hay comparables de mercado. O sea, el sector de tecnología e innovación pues se ha desarrollado mucho en los últimos 10 o 15 años, y especialmente en los últimos 5. Y por tanto, cada vez hay más compañías, más venture capital, más operaciones, tanto en España como fuera de España, que te dan unas referencias y todo el mundo sabe, pues, por ejemplo, no sé, que un negocio SaaS con tantos números de clientes y con crecimientos del 30 o 40%, pues cotiza 10 veces ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces pues eso te ayuda, ¿no? Cotiza, me refiero en estas fases de venture capital, vamos, ¿no? Eso te ayuda para fijar una cosa, ¿no? Y después nosotros siempre hacemos pues la cuenta a la vieja, ¿no? O sea, nosotros buscamos hacer 3 o 4 veces nuestro dinero en media, porque como bien decía Vicente, pues hay algunas que se caen, y para eso, pues en media las compañías te tienen que dar 3 o 4 veces, hay alguna que hace 10, y lo que vemos es, oiga, esta compañía si llega un día a estar consolidada, ¿qué hace falta que valga para que yo multiplique por 3 o por 4 veces el dinero que he invertido, ¿no? Hace falta que genere 10 millones de EBITDA, 5 millones de EBITDA, 15 millones de EBITDA, y qué probabilidades le asignamos a eso, ¿no? Si vemos que es muy difícil que nosotros podamos hacer ese múltiplo medio, pues al final estoy haciendo lo inverso, ¿no? Pues digo, no puedo pagarte esto porque yo en el mejor de los casos no me creo que vaya a multiplicar por 3 o por 4, ¿no? Si veo que es una probabilidad razonable de que eso suceda, pues entonces estamos en una valoración adecuada.
Pues estupendo. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final de la mesa redonda, al final de tiempo. No sé si queda alguna pregunta en el público. Pues nadie levanta la mano. No sé, sí, Antonio Díez Criado. Por favor. Conecto el micrófono, gracias. Sí, gracias. Mira, es un pequeño factor colateral, pero simplemente porque si me lo podías aclarar. En aquellas empresas que se basan fundamentalmente en el desarrollo de una I+D propia, en la valoración de la empresa, la inversión que los socios iniciales hayan hecho en desarrollar esa tecnología en I+D para tener esa tecnología ya de alguna manera convertible en producto comercializable y aplicable, ¿es un factor a tener en cuenta? Antonio, dinos a quién diriges la pregunta o a los tres. En general, a todos, tanto a Alfonso como a Ángel como a Vicente. Es decir, estamos hablando de valoraciones y evidentemente, bueno, pues es un factor. Es decir, oye, si el grupo impulsor ha invertido X recursos en desarrollar esta tecnología, o sea, es un factor en la valoración. Es un factor a tener, en mi opinión, es un factor a tener en cuenta, pero claro que lo es, pero no es un factor determinante, ¿sabes? Porque tú has podido invertir erróneamente 10 millones de euros en desarrollar una cosa, ¿sabes? Que después eventualmente pues la pivotas porque ves que eso no tiene ningún tipo de sentido y terminas invirtiendo 1 millón más en una cosa que sí que funciona y es difícil que alguien vaya, o por lo menos en nuestro caso, a considerar que hay que pagar la cuenta de lo que has invertido correctamente y de lo que has invertido incorrectamente, donde al final uno no estaba, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente, o sea, algo que sabes, o sea, al final, cuando alguien como nosotros entra a una compañía que ya tiene además pues un poquito más de estado avanzado, pero también cuando hacíamos City igual, pues lo que estás invirtiendo pues es un conjunto de personas que tienen un ojo desarrollado sobre un producto concreto y eso es una función de la experiencia de esas personas más eventualmente inversión que se haya hecho a ese momento, ¿no? Entonces, la inversión y la experiencia de las personas pues vale un dinero. Si solo son 2 millones o 7, pues dependerá mucho de la potencialidad de esa tecnología, ¿no? Pero claro que tiene que haber un factor. Pero insisto, hay muchas veces que la gente te viene, o sea, que es un arma de doble filo. Te viene, no, es que yo llevo aquí invertido 15 millones de euros. Bueno, ya, bueno, ¿y qué? Y, ¿sabes? Al final, a lo mejor los 15 millones de euros, pues 10 se tiraron a la basura, ¿sabes? Y al final, yo no puedo hacerme frente a, o sea, no podemos hacer frente a eso desde un punto de vista de la nueva inversión que estás pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si es una respuesta un poco ambigua, ¿no? Pero lo Yo que me pasa es... refería, si me permite, fundamentalmente a lo que es tecnología básica, no a tecnología aplicada a producto. Es decir, tú te puedes equivocar perfectamente en el desarrollo de aplicar una tecnología a un producto, el producto es erróneo, no tiene salida, no tiene viabilidad, no tiene mercado, pero la tecnología base en sí, es decir, es como, a ver, en nuestro caso, nosotros investigamos en tecnología Li-Fi. Es decir, primero tengo que tener la tecnología Li-Fi, saber manejarla, tener mis propios conocimientos, mis patentes, mis algoritmos, mi desarrollo de hardware y tal, y luego las aplicaciones, luego a lo mejor puedo tener una magnífica tecnología y ser un auténtico estúpido a la hora de buscar viabilidad en una aplicación y me estoy equivocando en los segundos. Si tú tienes una tecnología con una patente, pues evidente, y esa patente tiene un uso muy interesante en el futuro, pues por supuesto que esa parte de inversión se tiene muchísimo en cuenta. Nosotros, como explicábamos, pues aunque no invertimos de forma directa, pero invertimos de forma indirecta a través de fondos, de nuestra unidad de fondos, invertimos en muchísimos fondos de ciencias de la vida y son los fondos de ciencias de la vida y de biotecnología invierten en compañías que a lo mejor se gastan 50, 100, 150 millones de euros en desarrollar una patente sobre un medicamento, ¿no? Y hasta que no está completamente desarrollado, los ingresos son cero. Cuando se van haciendo rondas sucesivas en compañías de desarrollo de ese medicamento, lo que se tiene en cuenta, evidentemente, son dos factores, ¿no? Uno es que se ha invertido hasta ese momento y qué grados de avance ha habido
en el proceso de aprobación de un medicamento o en el proceso de patente de un medicamento. Y al final hay un señor experto que dice, pues bueno, este grado de avance es suficiente, esta investigación clínica tiene mucho futuro, pues al final sí que hay que reconocer, evidentemente, no solo lo que se ha invertido, sino una prima sobre lo que se ha invertido, ¿no? Pero esos fondos, o sea, requieren de gestores normalmente muy especializados en la tecnología. Por ejemplo, por eso nosotros no nos atrevemos a hacer inversión en biotecnología de forma directa, genérica, porque no somos suficientemente listos ni doctores ni PhD en biotecnología para entender realmente el valor de investigación tecnológica que cada una de esos desarrollos tiene, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo me refería a tecnologías mucho más horizontales que no requieren una verticalización y una especialización específica para poderla evaluar y poderla conocer, lo cual evidentemente es absolutamente necesario, ¿no? Pero una tecnología horizontal que puede tener múltiples usos, entiendo que eso es una evaluación más sencilla. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Vale. ¿Alguna pregunta más? No hay. Yo creo que Sí, podemos concluir la jornada. Pues muchas gracias a todos los, bueno, a las tres gestoras, Alfonso, Vicente y Ángel. Gracias por la invitación y muchas gracias a las empresas y espero que no menos que una se quiera financiado por los fondos, que para eso están. ¿Vale? Para eso estamos, para invertirlo. Sí, bueno, en ese sentido quería añadir que, aunque ya están todos avisados, pero más recordar que el día 10 de noviembre vamos a organizar en la Confederación de Empresas de Andalucía, en ACEA, nuestro foro internacional de inversión Scale Up, donde van a presentar sus proyectos las empresas del programa y que asistirán, espero, los tres fondos y más muchos otros que invitaremos, ¿no? Entonces, los próximos días os enviaremos la invitación formal, aunque ya os hemos comunicado la fecha, el save the date. Y bueno, esperamos que también en ese momento sea una buena oportunidad para ver ya el pitch concreto y tal. Pero bueno, que como siempre digo, si hay un interés de ponernos en contacto con los fondos antes, pues por supuesto nos ofrecemos para hacer de Celestino, ¿no? Para enviar un correo de presentación como ya hemos hecho, ¿no? Y por último también comentaros que tenemos previsto el 2 de diciembre un foro virtual de inversión en el sector espacio, ¿vale? Estamos todavía en fase de diseño y validación, pero bueno, está en cartera de foro de inversiones que queremos organizar en Andalucía. Y nada, por nuestra parte agradeceros a todos la ponencia, las intervenciones y a ti, Stefan, como siempre, tu trabajo de moderación y presentación de los fondos. Y nada, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy bien, gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Chao. Hasta luego.